En este video les voy a hablar del mecanismo que ofrece el lenguaje Java que se denominan los generics. Cuando trabajamos con colecciones, nos enfrentamos rápidamente a una característica que nos puede llegar a ser perjudicial o inconveniente. Las clases de colecciones pueden recibir cualquier objeto, es decir, cualquier objeto de la clase Object o cualquier objeto de cualquiera de sus derivadas. Por lo tanto, todas las clases que nosotros programemos también van a ser implícitamente heredadas de Object. Por lo tanto, las colecciones nos permiten meter dentro de una única colección, una arraylist, por ejemplo, o cualquiera de las otras clases de colección, objetos de diferentes clases, pudiendo mezclarlos, es decir, pudiendo en una lista, en una única lista, poner objetos string, objetos persona, objetos, incluso otros arrays. Podríamos hacer cualquier cosa dentro de una colección. Y esto, en algunas situaciones puede ser útil, pero generalmente nos va a complicar bastante la programación. ¿Por qué? Si nosotros en una array list vamos insertando objetos de diferentes tipos, cuando vayamos a recorrer ese array list, en cada vuelta nos van a venir objetos de los tipos que insertamos. Entonces, en cada vuelta puede que nos venga el objeto que se asigna en cada vuelta, puede que sea a veces personas, a veces sean clientes, a veces sean cualquier otra cosa. Entonces, no tendríamos ninguna manera certera o simple de poder invocar sus métodos, ni mucho menos de poder hacer el casting hacia abajo que nos exige el for mejorado, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos ArrayList, ya sabemos que nos enfrentamos a esa complicación. Cuando queremos invocar al método get o queremos hacer un ciclo for mejorado, tanto el get como la variable de for mejorado nos devuelven objects. Y tenemos que realizar la operación de casting hacia abajo para convertir, para moldear a la clase de los objetos que efectivamente insertamos. Si los mezclamos, tendríamos que empezar a hacer un montón de if preguntando de qué tipo es cada objeto que me encuentro cada vuelta para poder hacer el casting correcto. Claramente sería completamente inconveniente tener que armar algoritmos de esta manera. Java nos ofrece para mejorar esta situación este mecanismo que se denomina generics o clases genéricas. Si bien es un asunto muy grande, nosotros lo vamos a usar en nuestra asignatura, particularmente para este gran problema que es el de restringir a una clase los objetos que podemos manipular dentro de una colección. Pero es algo que es bastante más grande pero que nos habilita para hacer muchas más cosas que lo que vamos a ver en la asignatura. El mecanismo de generics nos permite hacer que una clase cualquiera, una clase programada a tal efecto, puede recibir durante la declaración de sus variables un parámetro. Ese parámetro será un nombre de otra clase. Esto es algo bastante raro, dicho así suena rarísimo. Pero en el asunto de las colecciones es donde vamos a tener la principal ventaja. Cuando nosotros declaramos un ArrayList o alguna otra de las colecciones que nos ofrece el framework de colecciones de Java, esas clases pueden ser parametrizadas con un tipo de datos, un nombre de clase. De esta manera, cuando uno declare un ArrayList, va a poder decir, bueno, quiero en este punto un ArrayList que almacene objetos de esta clase en particular. Y esa clase en particular es la que vamos a indicar como parámetro de clase para el ArrayList. Para ello, Java nos ofrece una sintaxis nueva, especial, con la que indicamos los parámetros de clase. Cuando nosotros logramos hacer eso con una variable de tipo ArrayList, la misma va a poder hacer posteriormente controles en tiempo de compilación de que los métodos de la clase operen con el tipo que hayamos parametrizado. Entonces, el método add, en lugar de recibir cualquier objeto de cualquier clase, solo va a poder recibir objetos de la clase con la que yo parametricé. El método get, de la misma manera, en vez de devolvernos un object
que obligatoriamente tenemos que moldear, nos va a devolver el método get directamente un objeto de la clase con la que yo parametricé el ArrayList. Esto en la práctica, en el código, lo van a ver que es mucho más claro de lo que les estoy explicando. Veamos cómo queda el código cuando utilizamos la versión con genéricos o la versión con parámetros de clase de ArrayList. En el momento de declarar, vamos a tener que declarar una variable lista, vamos a tener que indicar ArrayList y luego entre estos dos símbolos, son símbolos de menor y mayor, que en este caso no están siendo usados para hacer comparaciones, sino que se los utiliza como una variante de los paréntesis. En vez de usar paréntesis comunes, símbolos de paréntesis que se indican para mandar parámetros a un método o un constructor, los parámetros de clase se los delimita con estos dos símbolos usados como delimitadores, como para envolver el nombre de la clase. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, una lista de personas, vamos a declarar ArrayList y dentro del menor y mayor indicaremos el nombre de la clase, diremos persona. De esa manera, esto se va a leer como que la variable va a ser un ArrayList de personas. Y lo mismo con cualquier otra clase que tengamos que almacenar en alguna lista o en alguna colección. Resuelta esta declaración, no hay nada más que hacer. En el momento de la creación, cuando vayamos a instanciar la lista, la única particularidad es que tenemos que indicar los dos símbolos menor y mayor vacíos, sin volver a repetir o volver a indicar el nombre de la clase. El nombre necesario para crear la lista ya lo conoce desde la declaración. Por lo tanto, simplemente se indican el mayor y el menor, solo para dejar claro que estamos queriendo crear un ArrayList genérico, un ArrayList de los que manipulan estos parámetros de clase. Naturalmente, como en cualquier otra situación, podríamos hacer las dos cosas en la misma línea. Podríamos hacer la declaración e inmediatamente igual a new ArrayList. De la misma manera será new ArrayList menor mayor y los paréntesis con los parámetros para el constructor si es que hicieran falta. Normalmente no vamos a usar parámetros para crear los ArrayList, por lo tanto, casi siempre quedará esta sintaxis, que se la ve bastante rara, pero es simplemente queremos un ArrayList con este parámetro de clase, que lo obtiene en forma implícita de la declaración, y con estos parámetros del constructor, que en este caso no enviamos ninguno. Solo con hacer esto, y es el único cambio que hay que hacer, solo con hacer esto, ya estamos en condiciones de utilizar esta ArrayList restringida a la clase que indiquemos en el parámetro. Por lo tanto, cuando hagamos llamadas al método add, solo podemos mandar objetos de la clase que indicamos. Si queremos enviar dentro de add otro objeto, el compilador nos va a dar un error. Directamente en tiempo de compilación nos va a avisar que no podemos ejecutar eso. No hay que esperar a programar, ejecutar y esperar que se clave el programa, por lo que va a estar programado ya de entrada correctamente con la restricción de la clase. Los recorridos se tornan mucho más fáciles. Si nosotros queremos hacer un recorrido con un ciclo for común, con un contador de vueltas, vamos a recorrer como siempre, y en el momento de acceder a cada uno de los elementos diremos .get i, siendo que i es la variable contadora de vueltas, y este get ya me va a dar directamente un objeto de la clase del parámetro. En el ejemplo de recién, ya nos devolverá get directamente un objeto persona, al cual podemos tomarlo para asignarlo en una variable persona, o incluso podríamos directamente, a continuación del get, punto, y enviarle un mensaje al objeto persona. Vamos a tener disponibles en tiempo de compilación todos los métodos de la clase persona para poder invocarlos directamente. En el caso del ciclo for mejorado, también se simplifica mucho, ya que en el ciclo for tenemos la variable del ítem, la variable que va recorriendo o visitando cada uno de los elementos almacenados. Esta variable ya va a poder ser declarada de la clase
concreta que sabemos que guardamos dentro de la lista. No va a ser necesario que esta variable sea declarada de tipo object y por lo tanto tampoco va a ser necesario el casting hacia abajo. Todo eso va a quedar completamente resuelto gracias al uso de la lista con parámetro de clase, de la lista genérica. Entonces, en este ciclo, también en cada vuelta vamos a tener la variable de cada ítem correctamente asignada a cada elemento y inmediatamente podemos decir ítem.punto y comenzar a enviarle mensajes a los objetos. Ítem.punto, get apellido, get edad o lo que tenga que ver con la clase en concreto que hayamos utilizado. Este asunto de los generics, repito, es muy grande, es mucho más grande de lo que lo estoy contando acá, pero nosotros lo vamos a utilizar esta asignatura para parametrizar las colecciones y nos va a simplificar de esta manera mucho el uso de las mismas. Con esto, cualquier uso de colecciones va a quedar mucho más fácil de programar, mucho más legible el código. Este for mejorado se interpreta como por cada persona, por ejemplo, P que existe en la lista, quiero hacer algo dentro del bloque. Eso mejora mucho el código, mucho la escritura, evita la posibilidad de errores que pueden ocurrir si llegamos a mezclar objetos dentro de una lista. Es realmente sumamente recomendable. A partir del día de hoy, toda lista que vayamos a utilizar en la asignatura, vamos a usar directamente esta versión genérica. A continuación, vamos a ver en otro video cómo resolver un problema de programación que utilice un ArrayList, pero aprovechando esta característica de los genéricos.